Hello everyone. Today we are going to talk about the cinema. I'm going to give you some vocabulary on kinds of films, people and things, verbs and phrases. That is on page 159 in your student books. If you want to have a look at that, you can go there and check it. Okay, we're going to start first by talking about vocabulary. Activity 1, kinds of films. There are 12 different kinds of films here, and you have to tell me which is which. So we have action film and animation. Action film could be something connected with this one, number 5, for example. That would be an action film. That would be number 5. An animation, clearly Shrek is an animation, so I would say number 3. A comedy, Jim Carrey, definitely. He's a great comedian. So that would be a comedy. That is number 12. A drama, that is number 1 over here. A historical film. This is more connected with kings and queens. So I would say number 11 would be a historical film. A horror film. Well, we all know a lot about horror films. Which could be a horror film? In this case, Dracula seems to be a good one. A musical, High School Musical, for example, that is a classic. In this case, this one would be a musical. In Spanish, it's called La Novicia Rebelde. A rom-com. A rom-com is a romantic comedy. Maybe number 10 would be a good one. That is a rom-com. A science fiction film, definitely Star Wars. That would be a great one. A thriller. A thriller is una película de suspenso. Definitely Nicole Kidman is into that. A thriller. Okay, a war film. A war film could be number 4, definitely. And finally, a western. That is like una película de vaqueros. That would be number 8. So this is the first part of the vocabulary over here. All right. Well, now our next step is to speak about people and things. We have, I'm going to tell you this in Spanish. We have a few words here, like audience. The audience is, you can imagine, is el público, la audiencia, no? That would be audience. So that would be the first one. Then you have to check here in which of these audience goes, basically. Yes. In this case, audience would be number 6. So I would write here number 6. For audience. The cast is this one, number 1. The cast is el elenco, la gente que actúa en la película. Eso se llama cast. Well, extra, you can imagine the extra is normally number 10. Is a person in a film who has a small and important part in a crowd scene. Like la gente que usan para relleno en las películas. That would be number 10 in this case. Then a plot. The plot is the story of a film. Es la trama, lo que llamamos nosotros la trama. The review es la crítica, the critics of the film. Normally in this activity here, we would say, perhaps, let me check here. Number 12, an article which gives an opinion on a new film or book. So the review is definitely number 12. The scene es la escena. Obviously, if you check here, is one of these. You have to choose one. Okay. The scene es la escena, and definitely here it would be number 5. Yes, that is number 5. A part of a film happening in one place. The script es el guión. Normally, the script is the words of the film, what the actors study. Number 9. The sequel, look at this one. Sequel is la secuela, es lo que decimos en español, la secuela, like maybe the I don't know, Hunger Games, or maybe Harry Potter, or perhaps Star Wars. It has a sequel. Soundtrack es la banda sonora.
is the music of the film. That is the soundtrack. The special effects, you can imagine los efectos especiales, images often created by a computer. That is number 8. The star es la estrella, es los actores protagónicos. That is the star in this case. Okay, the most important actor or actress in a film. And then the subtitles, what you can imagine, los subtítulos. That is the next part of the vocabulary, right? And then the most important part for me, apart from these words, is what we are going to do now. Verbs and phrases. Okay. Match the sentences 1 to 6 with sentences A to F, right? We have to do matching activities. 1 to 6, A to F. For example, it was directed, fue dirigido by Tate Tyler. As you can see, we are using the passive voice from last class with the new vocabulary. So we are going to make a combination. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase de hoy es finalmente poner todo junto, todo lo que estamos aprendiendo, todo junto para realizar algo. En este caso, vamos a aprender cómo hacer una evaluación de una película, una crítica. Para eso necesitamos la voz pasiva con las palabras específicas. Y acá tenemos en la actividad 3, que es la más importante de esta clase, para que vean cómo vamos a trabajar y lo que van a hacer después ustedes de tarea. So, it was directed by Tate Taylor. It was dubbed, fue doblado, ¿sí? Into other languages. Viola Davis played the part. Viola Davis hizo el rol de Evelyn Clark. The film is set, la película está ambientada in Mississippi, in the USA during the 1960s. It is based on the novel, está basada en la novela of the same name, del mismo nombre, by Catherine Strockett. It was shot, fue filmado, on location, en locación, es decir, fue filmado en el lugar, no en un estudio, en el lugar real, como en la calle, en un lugar real. It was shot on location in Greenwood, Mississippi. Lo que tienen acá abajo son las explicaciones de estas oraciones. No hace falta que hagan nada, porque ya les expliqué de qué se trata. Así que esto vamos a dejarlo por ahora, no nos interesa. Y algunas cositas más. La palabra be on es el verbo to be con la preposición on. Be on significa varias cosas. En el caso de lo que es el mundo del espectáculo, be on significa que se muestra en televisión o en el cine. Entonces, si yo te digo, what is on, acá conjugo el verbo to be, por supuesto es el is en este caso, what is on TV tonight? ¿Qué significa eso? Básicamente, ¿qué hay en televisión esta noche? ¿Qué hay en televisión? O what's on, ¿qué hay at the cinema, en el cine, en este momento? Entonces, what's on significa ¿qué hay? ¿Qué están exhibiendo? Es una linda palabra también para que lo tengan en cuenta. Con esto terminamos la explicación del tema de hoy. Lo que vamos a trabajar ahora es en ejemplos. Les voy a mostrar un ejemplo del workbook y después ustedes van a hacer de tarea una parte de vocabulario. Y además, basándonos en el ejercicio que vamos a hacer a continuación, van a hacer ustedes también un recuento de una película o una serie que a ustedes les guste mucho, utilizando la voz pasiva y este vocabulario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, los invito a que hagamos la segunda parte de la clase. Well, in this part now of the class, we are going to speak about Ana Karenina. It's a story in which you have to circle the correct form, marcar la opción correcta, ¿sí? Ana Karenina is a film which was directed, fue dirigido by Joey Wright. Most of the film shot or was shot in an old theater outside London. Okay, what do you think is the correct option? Shot era filmar, recuerden. Entonces yo digo, la mayor parte de la película was shot, fue filmada in an old theater outside London. But some scenes, algunas escenas, were filmed, fueron filmadas in Russia. It refers to the film, se refiere a la película. So, it
tells the story of a young Russian woman o it is told the story. Sé que muchos por ahí van a elegir esta porque me van a decir que la voz pasiva está formada generalmente cuando el sujeto es inanimado, entonces usamos la voz pasiva. Sin embargo, no siempre, es decir, depende de los contextos. Yo lo que les aconsejo es, ante la duda, en este caso pueden tranquilamente hacerlo, traduzcan al español. La voz pasiva es muy similar al español en inglés y tiene la misma lógica, así que ante la duda, traduzcan y van a ver si tiene sentido o no. Si yo digo, la película cuenta la historia de una mujer rusa o la película es contada la historia, claramente tells the story. Who is married to a government official, but falls in love, se enamora, siempre hablamos de la mujer, en este caso cambiamos el sujeto, entonces la mujer se enamora, no es enamorada, entonces sería falls in love. Usamos de nuevo la voz activa. Keira Knightley plays, hace el rol de part of Anna Karenina o is played. Keira Knightley es la actriz, Anna Karenina es el personaje, sería el objeto. Por lo tanto, la correcta es hace el rol de Anna Karenina. Y el rol de su amante, el conde Vronsky, hace el rol o es hecho el rol de Aaron Taylor Johnson. En este caso, is played. Es actuado, mejor dicho, sería. Es decir, lo que hacemos es, en la primera parte, Keira sería la persona real, Anna Karenina sería el objeto, y en la segunda parte de la oración se invierte. Empezamos con el objeto y después la persona real que lo hace, el rol, que hace la acción, me refiero. Por lo tanto, acá usamos voz pasiva, porque el Count Brodsky sería, en este caso, el objeto que cambia de posición a sujeto. El rol o el papel de Count Brodsky es actuado por Aaron Taylor Johnson, ¿sí? Recuerden, play es una palabra media complicada porque play es jugar, pero en el caso de las películas, play significa cuando yo digo, I don't know, Leonardo DiCaprio plays the role of Tom Sawyer. Hace la parte de. Entonces, es una frase. The film starts when Anna arrives in Moscow. Her brother has seen or has been seen with another woman. Entonces, su hermano ha visto o ha sido visto con otra mujer. Correctamente ha sido visto. And Anna must speak to her sister-in-law, con su cuñada, about the situation. It is during this meeting that Anna introduces, presenta, o is introduced, es presentada al conde. The correct option is introduced. Uy, se me escapó el lápiz. The film is based on the novel by Leo Tolstoy. La película is based, está basada. Estas son frases muy interesantes que vas a poder usar en tu descripción. The superb soundtrack, la banda sonora increíble, was composed by Italian composer Dario Marianelli. But also, quien también escribió The Music for Pride and Prejudice and Atonement. Both of his previous soundtracks fueron nominados for Oscars, and Atonement won an Oscar. The film can be seen at cinemas all over the country. La respuesta correcta puede ser vista. Okay, well, now the idea is that for homework, you're going to do some practice. The first one is you're going to write a description or a review on your favorite series or film. Entonces vas a elegir una serie o película que te guste y vas a describirla. No pido que sea lo grande como esto, o largo como esto, sí que incluyas información importante que tenga que ver con la película, con quién la dirigió, dónde fue filmada, si fue filmada on location, como habíamos visto hace un ratito, filmada en locación, fue filmada en dónde la película está ambientada, it is set, es decir, usando las palabras que vimos hasta ahora en voz pasiva, y me cuentes un poco la parte técnica de la película, quién la dirigió, quién hace el rol de qué actriz, dónde fue filmada, cuenta la historia de qué cosa, si sabes, por ejemplo, quién compuso la banda sonora, si fue nominada para el Oscar,
dónde puede ser vista, por ejemplo, si puede ser vista en el cine, en Netflix, en YouTube, en qué plataformas. Con esta información que me escribas una historia de mínimo 80 palabras y máximo 100 palabras, no más de eso. Esto sería la idea y que me puedas armar, no digo 4 párrafos como esto, pero con 2 párrafos estaría más que bien para que hagas tu historia. Te voy a dar una semana para que hagas esto y previo a hacer esta historia, recordá trabajar en la página 37 del workbook. Yo les voy a dejar también un PDF con esa página para que lo puedan completar y una vez que hagan eso, escribís la historia entonces. Bueno, que tengan una buena semana a todos ustedes y recuerden que tienen 7 días para entregarme entonces este trabajo por clase virtual. No se olviden. Bye bye.